aquí con nosotros. Buenos días, Genaro, bienvenido. Muy buenos días, profesor, y todos los presentes y los oyentes de su programa que mañana a mañana ilustra y orienta en función de el acontecer nacional. Bueno, como ustedes obviamente saben, Genaro López, nuestro invitado, es hijo del dirigente Genaro López, también además es abogado de profesión, lo vimos allí en la audiencia. Así. Y yo quisiera comenzar este espacio que usted nos da, este tiempo que usted nos da. Lo primero, ¿cómo está Genaro? Bueno, mi padre está bien. Él está obviamente en una situación complicada porque está en una prisión de máxima seguridad, donde hay delincuentes internacionales de alto perfil y que eso contraviene en efecto lo que en una situación jurídica como la que él está pasando, en función de su edad y de sus garantías procesales que evidentemente fueron violentadas en el proceso que fue público, esto se evidenció. Él está fuerte en el sentido de su lucha, de sus ideales, su espíritu inquebrantable como lo venimos manteniendo y haciéndole frente, porque hay que recordar que Genaro López, él se presentó de manera voluntaria, prácticamente inmediata ante las autoridades de la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado, hacerle frente a una notificación y en efecto en ese momento se le ordenó la aprehensión y fue puesto, ¿no?, a solicitud del Ministerio Público al órgano judicial, el sistema penal acusatorio, a efecto de que se le sustentaran unas solicitudes múltiples que versaron básicamente en lo que establece el código, en legalizar la aprehensión, medida cautelar de la imputación y la audiencia de medida cautelar. Hay un elemento importante, Genaro, que vale la pena que sobre todo usted como abogado nos explique. Cuando yo escucho a alguien decir se le violan las garantías o sus derechos, a mí me viene a la mente inmediato cómo, por qué, cómo llegan a esa conclusión. Explíquenos esa parte, porque para todos los que nos están escuchando ahora mismo, incluyéndonos nosotros, eso es importante saberlo. ¿Cuál es la base para que alguien como usted, que es abogado además, nos diga se le ha violado sus derechos y sus garantías? Cuéntenos. Profesor, ¿por qué pasa esto? El proceso penal en la dogmática establece que cuando inicia una investigación, el Ministerio Público, quien es el que tiene el ejercicio de la acción penal, la ejerce sobre una teoría. El Ministerio Público investiga conducta, es decir, de acuerdo a la teoría del delito, debe investigar la tipicidad de un hecho que se dio en circunstancia de modo, tiempo y lugar. Y debe identificar con precisión quiénes son los autores o partícipes de esos hechos. Pero hay que recordar algo en función de que este hecho o esta situación se deriva de un conflicto meramente laboral. Y el Ministerio Público, los fiscales que tienen mucha experiencia en situaciones jurídico-penales, no manejan la especialidad de lo que se trata de investigar en esto. ¿Por qué? Porque cuando tú investigas dirigentes sindicales, investigas organizaciones sociales, sindicatos, tú tienes que entender la estructura y el amparo que tienen estas estructuras, tanto dirigentes como organizaciones sociales en el mundo laboral. ¿Y por qué? Porque la doctrina laboral precisamente ha establecido convenios, convencionalidad y constitucionalmente garantías que son derechos fundamentales que forman parte del bloque de la constitucionalidad y de la tutela jurídica efectiva que el Estado tiene que darle. ¿Por qué? Porque entre la relación del capital y el trabajo, los trabajadores, los sindicatos, los gremios siempre están en desventaja. ¿Qué pasa? Cuando se originó el conflicto laboral, y eso hay que aclararlo, hay una representación del sindicato, porque es que el sindicato presentó un pliego. Hicieron una declaratoria de huelga y esa declaratoria de huelga surtió los efectos que establece la norma en función de que si la huelga es legal, cuando se declara la legalidad de la misma, uno de los efectos de esa huelga es el cierre de la empresa. Al darse el cierre de la empresa y la paralización que duró alrededor de 18 meses. Estamos hablando de Red Frog. Red Frog, sí. ¿Qué sucede? Esos 18 meses fueron demandados en una acción de imputabilidad. La gente tiene que entender qué es la imputabilidad. Las personas tienen que entender qué es la imputabilidad de una huelga.
y el Ministerio Público así. Debe hacerlo también. Cuando se da la imputabilidad de la huelga, es una demanda, una pretensión de los trabajadores para demostrar ante el tribunal de la Jurisdicción Especial de Trabajo que ellos se vieron obligados a ir a una huelga por una serie de incumplimientos. A raíz de esto, el tribunal en efecto falló a favor de los trabajadores y en efecto estableció una cuantía a pagar. ¿Cuál es la cuantía? 7 millones de dólares. 2 millones de dólares fueron en costas que debió haber cobrado el abogado y 5 que reconoció en salario. El abogado no decidió cobrar nada, el licenciado Vargas, de esas costas que les correspondía en función de transparencia y de garantizar a través de la organización que se suscribiera un acuerdo que representaba 3.5 millones de dólares. Es decir, se llegó a un acuerdo que de esos 5 millones de dólares se establecían un 65% de los salarios de los trabajadores. En efecto, ese acuerdo fue validado. No fue un acuerdo que contaba con ningún tipo de banalidad y que desatendía la posibilidad, porque la jurisdicción de trabajo precisamente permite que en todas las fases del proceso las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Y por qué esa decisión se tomó también? Porque resulta que ese proceso era susceptible de una apelación y con posterioridad una casación laboral, porque el proceso laboral es de doble instancia y admite otro tipo de recursos extraordinarios. Siendo así, se suscribe el acuerdo, se valida por el tribunal y obviamente se dieron las garantías. La empresa incumplió y se establecieron garantías y es donde entra en el tema de los lotes de terreno. Estos dos lotes de terreno, que son alrededor de entre 14 y 15 fincas, no entraron al patrimonio ni de Saúl Bende, ni mucho menos Genaro López, ni mucho menos de el compañero Erasmo Cerro. Entraron de manera idónea, traspasados por parte de la empresa a la organización sindical y eso está acreditado dentro del expediente. Pero resulta que esta explicación que yo he hecho de la libertad sindical, se debe entender que es que la libertad sindical no presupone solo el derecho de negociación colectiva y derecho a huelga. La libertad sindical también establece que los sindicatos son autónomos en su administración, pero también tienen autonomía financiera. Es decir, el sindicato conjuntamente con los trabajadores desarrollaron una asamblea y de manera mayoritaria los trabajadores en efecto decidieron realizar una operación a través de la cooperativa del sindicato, que ahí voy a hacer un alto. La cooperativa del sindicato, como se ha dicho y se ha querido dar a entender, tampoco no le pertenece a los dirigentes ni le pertenece ni siquiera al SUNTRA. Y fíjese que el artículo 357 del Código de Trabajo señala claramente en el acápite 1 que los sindicatos tienen en procurar a mejorar las condiciones de sus trabajadores y a representar a sus miembros, pero no solamente eso, sino que en el acápite 6 establece la facultad que tienen las organizaciones sociales de crear cooperativas. Crea una cooperativa que no le pertenece a él, pero sí es parte del mundo de todos los asociados que en ella quieran participar. Esta operación comercial se dio de manera transparente e incluso cuando se creó esa transacción, el sindicato aporta a la cooperativa dineros que son lícitos, porque los dineros del sindicato son lícitos, provienen de la cuota sindical e incluso cuando se dio el tema de la mina, que con posterioridad se abrió una causa por el procurador Caraballo, que era el que llevaba, en junio del año pasado se cerró esa carpeta que hablaba de blanqueo de capital de los fondos del sindicato y se archivó porque no había la existencia de ningún tipo de delito. Hago una pausa allí. La cooperativa hace la gestión y establece y le da el préstamo a la organización que fue verificado por el IPACOP, que fue verificado por la Caja de Ahorro porque ellos hicieron sus debidas diligencias y esa transacción se dio. ¿Qué pasó? El sindicato recibe la plata y empieza a pagarle a los trabajadores. ¿Qué delictivo tiene eso? ¿Dónde opera el delito? Entonces, cuando tú no conoces la dogmática y tú no sabes que también el artículo 375 del Código de Trabajo establece con claridad que los fondos de los sindicatos, porque eso lo mandata la ley a propósito de la situación de las cuentas y de todo lo que se ha venido hablando, que el artículo 375 del Código de Trabajo
76, 77 señala y mandata a los sindicatos, pero también a los entes bancarios, que los fondos de las organizaciones sociales tienen que estar depositados en cuenta de banco. Y es allí donde empieza la génesis, cuando el Ministerio Público se presenta a través de una querella, estableciendo un abogado que le ha vendido sueños, porque este es el problema. Y es como Genaro lo hizo en su defensa, que fue pública. Si yo te debo a ti, voy a cerrar un acuerdo, profesor Cabrera, con usted, de 3.5 millones de dólares. Usted me daría una tierra que valiera 28 millones de dólares. Creo que no. Es ilógico. Y hay sendos avalúos. Cuando se pidieron las aclaraciones a la Fiscalía en función de lo que establece ese avalúo fue aportado por la querella y firmado por un arquitecto. Pero no es un avalúo que fue verificado, una prueba, un elemento de convicción que haya sido practicado de manera idónea por el Instituto de Medicina Legal, que eso tiene un procedimiento para validarlo y poder establecerlo como evidencia. Porque es que el 280 del Código Procesal Penal señala que tú tienes que tener evidencias, elementos suficientes para poder imputar. Entonces aquí el Ministerio Público imputa 4 cargos penales. 1, por asociación ilícita. El Ministerio Público en modo, tiempo y lugar en esta audiencia demostró que allí realmente hay lo que se configura en la dogmática penal como el pacto criminoso o la sociedad criminal. No. ¿Y por qué? Porque es que el sindicato existe hace 52 años. Sí, supuestamente se reunieron para practicar varios delitos de acuerdo a lo que establece la dogmática de la asociación ilícita. ¿Dónde quedó acreditado eso en la investigación? No existe eso. Entonces no existe realmente esa asociación ilícita. La estafa no la hay, porque es que cuando el título de dominio, el sindicato recibe las tierras, tiene un título de dominio sobre esos bienes y puede disponer con ese grupo de trabajadores en asamblea. Los trabajadores de la asamblea que no participaron dicen, lo que pasa es que nosotros no participamos de la asamblea. Es que hay un tema, porque los estatutos del sindicato también prohíben que aquellas personas que no forman parte de la organización participen de la asamblea. Y no podían, porque es que cuando se dio la imputabilidad de la huelga con el cierre, con lo que ya expliqué, todos los trabajadores se ven afectados, tanto los que presentaron el pliego y se fueron a huelga como los administradores, los administrativos. Esos señores ya cobraron por parte de la empresa incluso sus prestaciones laborales y han querido y están con la pretensión y la intención a través de estos querellantes de querer establecer una pretensión que es inexistente sobre la base de un delito. ¿Por qué? Porque si el acuerdo no reunía los requisitos legales, en la vía jurisdiccional laboral debieron haberlo demandado de ilegal. Y eso no fue lo que hicieron. Ellos, por el contrario, se van por la vía penal. La carpeta inició en Bocas del Toro y la iban a archivar. La iban a archivar. Pero claro, frente a la coyuntura de lo que está pasando, entonces se toma la decisión, lamentablemente, de orquestar un proceso amañado en función de callar a la organización, porque es que es evidente la intromisión del Ejecutivo en esto. El presidente de la República desde el mes de febrero, cuando se dan los hechos en el Hospital del Niño, a propósito, profesor, que usted estaba hablando, ahí se ha trabajado todo lo que va de la huelga por la situación, porque hay compañeros allí que tienen medidas cautelares fuertes impuestas. En el caso de los 83, sí, que es una audiencia histórica en la cual nosotros también tuvimos participación. Entonces, el Ministerio Público no puede dejar tirado que aquí también se establecieron delitos como blanqueo de capitales, pero es que delito precedente del blanqueo de capitales debe derivarse a actuaciones que vienen del narcotráfico y un sinnúmero de delitos que se despliegan. Y los fondos del sindicato son fondos que provienen de la cuota sindical y que tienen una transparencia. Aquí se habló de estafa. Oiga, ¿cómo va a decir que hay estafa si Genaro nunca recibió la finca, la recibió el Suntra? ¿A quién se está jugando? ¿Es al Suntra o a Genaro? Entonces, todas estas situaciones que se vinieron dando en esta audiencia y que conllevaron en efecto de un juez de garantía, que incluso era un ex agente de la Dirección de Investigación Judicial, una persona que hasta donde hemos recibido información incluso de otros colegas abogados, que los exámenes de suficiencia que presentó la Corte hace unos meses atrás no lo estableció, lo utilizan a efecto de establecer una justicia complaciente.
Y esta situación es delicada. ¿Por qué, profesor? Porque precisamente nosotros nos tenemos que ver reflejados en ese espejo de lo que está viviendo, no porque sea mi padre, sino por lo que el Estado de Derecho representa y lo que se está dando con la figura de Genaro López, un hombre de 70 años que incluso la excepcionabilidad que señala el 237 y 38 del Código Procesal Penal no se le aplica y se le niega cuando se hace el juicio de valor de lo que se establece en el 227 del Código Procesal Penal, que son la aplicación de las reglas, es decir, los riesgos procesales que se toman, que el juez desvirtió de los 4 riesgos que señala el artículo solo por la pluralidad de hechos, pero aquí hay fallos jurisprudenciales que establecen, tanto en el derecho comparado como en nuestra normativa interna, que la instrumentalización de una medida de detención provisional sobre la base de solo la pluralidad de hechos imputados no se debe dar y no debe representar una condena anticipada, habiendo en el catálogo de medidas otras que se pudieron aplicar de manera excepcional por el juzgador. Allí es donde están las violaciones de los derechos y las garantías constitucionales de Genaro López. A ver, Genaro, la huelga en aquel entonces de Red Frog en Bastimentos fue declarada legal por un juzgado de trabajo. Correcto. Había que pagar salarios caídos. Por la de imputabilidad. todos los meses que estuvieron ellos en la huelga. Correcto. El dueño paga un terrenos. Se hizo un acuerdo que incumplieron y hubo unas garantías que eran los terrenos. Esos terrenos eran para saldar salarios caídos de los 400, ¿cuántos trabajadores? De los 480 trabajadores. ¿Eso se cumplió? En efecto, claro que se cumplió. Porque que los terrenos, quien tiene la representatividad es el Suntra. Es la organización, porque los conflictos colectivos, acuérdate que la representación la tienen las organizaciones sociales. ¿Quién tiene los terrenos ahora mismo? ¿Los terrenos quién los tiene actualmente? Bueno, los terrenos tienen la marginal de la cooperativa, obviamente, porque ahí hay un tema. Están con la cooperativa. Claro, porque si la cooperativa le da la línea de crédito, obviamente, y eso tiene un plazo para cancelarse y pagarse, y es una suma importante de dinero, eso se está atendiendo por la organización. ¿Se le pagó a todos los trabajadores completos sus prestaciones? Hay 104 trabajadores que son los que no han cobrado. De esos 104 hay personas que eran trabajadores de confianza, que son los que han venido incluso planteando este proceso en función de una situación que ellos no tenían realmente ni siquiera, a pesar que el fallo los arropa y que cobraron ya sus prestaciones laborales por el periodo que laboraron en la empresa, no tenían realmente la participación en la gerencia del acuerdo y no podían participar de la asamblea porque precisamente los estatutos lo prohíben. Además, si tú analizas 104 versus los 300 y tantos que votaron a favor, la mayoría absoluta decidió. Ellos lo que tenían que hacer era, en función de eso, cobrar. Claro, hay molestias de ellos y ellos engañan también a la población diciendo, es que me tocaban $10,000, pero nada más me dieron 6,000 y pico, 5,000 y pico. Claro, porque si el acuerdo se cerró en proporcionalidad a un 65%, el pago proporcional para ellos era de igual forma en ese 65%, pero, abogado, que es más de la mitad de lo que las sumas representan. Ok, pero para ser claro, para que los oyentes no se pierdan en los tecnicismos, en base a la pregunta de Icar, y es sí o no. ¿A todos los trabajadores ya se les pagó? ¿Sí o no? A los trabajadores se les pagó los 300 y tantos. Los otros no han querido cobrar. Ahí están los dineros. No han querido cobrar. No han querido cobrar. Perfecto. No han querido cobrar por el descontento y porque alguien les vendió sueños diciéndole que esos terrenos valen $28 millones, que hoy en la prensa salió precisamente que el Estado intervino los terrenos y que ordenaron que los mismos, esta mañana vi la noticia en la prensa, pasaran al Ministerio de Economía y Finanzas para su administración. Y eso es peligroso. Pero dice, Suntac pierde la custodia de las fincas de Red Frog. Valen casi 10 veces más que el préstamo de una fiscalía. Eso es falso. Mire, como quiera, porque es un área de islas, no representan realmente el valor que tiene. Eso realmente, y yo lo he visto porque lo he visto en los avalúos y he visto el expediente. No he ido al área porque yo no conozco el área, pero sí quiero ser responsable. Como decimos en buen panameño, eso ahí es monte y culebra. Que sí tiene un valor sustancial, sí lo tiene, pero no tiene un valor en función de $28 millones como se ha pretendido establecer, lanzando el morbo allí, que es que el sindicato se quiso aprovechar de los trabajadores en función de eso. Pero eso una fue consulta, una decisión soberana. Claro, pero hay una consulta. Usted dice, no tiene el valor de $28 millones. Pueden ser 25, 28, 32 o 100.
¿Quién le dice a usted que esos terrenos no valen 28 millones de dólares? Bueno, en efecto, los avalúos que se practicaron. ¿Hace cuánto? Esos avalúos se practicaron en el 2021, 2022 y están acreditados dentro del expediente. Los avalúos coinciden precisamente con lo que la empresa, en función del ofrecimiento, porque es que también, mira, esa apreciación subjetiva de su parte también te toma la obligatoriedad de establecer en efecto, pero ¿quién da 28 millones de dólares para cubrir 3.5 millones de dólares? Entonces nadie pasa eso, y mucho menos en tierra, y mucho menos en un lugar como el que estamos hablando. Mire, 14 fincas suman un área total de 33.712 metros cuadrados. Es que no son, Icar, disculpa, ahí quiero que objetarte ese planteamiento porque Estoy leyendo lo no que dice estamos la hablando de prensa. hectáreas, estamos Ajá. hablando Estoy leyendo lo que metros dice la prensa. de lotes. Fueron entre, 14 lotes. Ok. Están sumando, me imagino Ok. el metraje de lotes, 33.712, dice la publicación de la prensa. Fueron entregados por Pilar Construction S.A. al Suntrack para compensar 412 trabajadores que participaron en la huelga. En la reunión que se hizo el sindicato para decir si se rentaba, se alquilaba o se vendía, ¿solamente eran con los 412 trabajadores o tendría que participar otros gremios o otros trabajadores que no fueran del proyecto? No. La asamblea se dio con los trabajadores que son del sindicato, porque incluso de los querellantes en este momento han tratado de jalar personas de esos, porque hay 50 de esos 104 son trabajadores que son administrativos. El resto son trabajadores que han logrado engañar en esta farsa, en esta pretensión y tratar de introducir. Pero la gran mayoría decidió en asamblea, y no solo decidió en asamblea, sino que firmaron la documentación y los finiquitos, y eso está introducido, porque esta carpeta tiene 10 tomos, profesor. ¿Pero por qué tiene 10 tomos? Porque es que desde 2022 el licenciado Rolando Rodríguez ha estado en una defensa efectiva tratando de aclarar las situaciones a estos señores. E incluso se presentaron todos los avalúos, toda la documentación respectiva, las transacciones respectivas que se dieron en función de eso, por eso que el expediente tiene 9 tomos. Pero lamentablemente aquí se enredó el asunto con la coyuntura y con el supuesto informe de irregularidades de la cooperativa, que no se puede dar, por cierto, tampoco, porque es que en la cooperativa hay una situación administrativa, jurídica, que es susceptible de ese informe de recursos. Y sobre la base de un recurso que no es tan firme, de un proceso, de una resolución que incluso le cancela a la cooperativa por la persecución que hay, la personería jurídica se da, por cierto, toda esta situación, cuando no ha sido así. Mire, aquí me hace un oyente una pregunta que coincide con una que yo tenía para hacerle. ¿Por qué Suntrax se queda con esas tierras que eran para pagarle a los trabajadores? Amigo, el titular de la negociación colectiva y del sindicato en sí no es el Suntra como tal. Suntra tiene organismos internos de acuerdo a sus estatutos. ¿Quiénes son esos? Todos los trabajadores de la construcción. Es decir, cuando Pero esa no hay un finca- representante legal de Suntrax. Sí, pero el Perfecto. hecho que sea representante legal, en este caso, en este momento, Saúl Méndez no representa que Saúl Méndez el dueño. Eso es una irresponsabilidad plantear un argumento de esa naturaleza, porque es que precisamente es una persona jurídica. Y el que sabe que es una persona natural y una persona jurídica comprende claramente que tienen autodeterminación, tienen obligaciones, tienen derechos y, en efecto, registran en sus patrimonios la creación de ellos, de estos patrimonios. Entonces, ese patrimonio le pertenece realmente a todos los trabajadores de la construcción, que fue utilizado, en efecto, en una operación, una línea de crédito para efecto de que ellos pudieran cobrar, porque es que no se ponían de acuerdo ellos mismos. Y en asamblea se decidió, y las estructuras del sindicato, por eso es que el Ministerio Público tiene que analizar la dogmática laboral y conocer sobre la base de qué es lo que está investigando. Ahora, Porque tú no me puedes decir a mí que aquí, en esta empresa, hay una junta directiva y puede que haya socios, quienes son, y los accionistas son los dueños realmente de la sociedad. Y ellos, de acuerdo a lo que ellos consideren, toman sus decisiones en función de establecer pagos, inversiones y todo aquello. Y tienen esa independencia y tienen esa facultad y ese derecho. Bueno, ese mismo derecho también soberano lo tiene el sindicato. Y aquí hay que aclarar, porque siempre se ha querido decir es que el sindicato
no puede dar líneas de crédito y todo lo demás, a realizar actos de comercio. Si bien es cierto, eso sí, soy bien transparente que eso no se debe de dar, pero precisamente la libertad sindical y esa autonomía financiera que tienen las organizaciones les permite hacer actividades de esa naturaleza, más cuando aquí hay evidencia en el artículo 357 que funciones del sindicato es fortalecer el cooperativismo. Eso no lo dice Genaro López Bultrón, ni lo dice Genaro López Rodríguez, ni lo dice Genaro, eso lo mandata la ley. Y ahí es donde está el fallo y se le ha querido vender a la coyuntura, a la gente que Genaro es un delincuente y que Saúl es un delincuente y que Erasmo ¿Y por qué pidió asilo delincuente. entonces el señor? Bueno, yo te voy a decir algo. El derecho jurídico de mayor tutela es la vida. Y cuando tu vida, tu integridad, la de tu familia y la de tus hijos corre peligro, para garantizar condiciones de lucha hay que garantizar la vida. Pero si y es esa el fue mismo la decisión caso, colectiva que se tomó en el Genaro, caso de... si es el mismo caso, si es el mismo caso que estamos hablando de los trabajadores de RecFrog, y días antes el señor Saúl se va a pedir, pero su papá va y dice, yo no tengo nada que esconder, yo voy y me presento. Bueno, es que la situación con Saúl fue una persecución lo que se dio. Y el hombre tuvo que acudir en horas y saltar la cerca. Por el como se mismo dio. caso, ¿eh? Sí, correcto. Pero aquí lo que no hay que ir más allá es de la decisión de él, sino que él está preservando su vida frente a la arremetida, frente a lo que, fíjate, el presidente de la República dijo, el mandatario que en este momento tiene una crisis, porque es que en antes los escuché también hablando del tema de la educación. Y ahí yo tengo un planteamiento que voy a decir, eso es una posición irresponsable, echarle culpa de la situación a los educadores. Los educadores están defendiendo valientemente la coyuntura nacional en este momento, la soberanía también. Y lo planteo porque hubieron otro tipo de planteamiento en función de la educación, de los dos tipos de escuelas que tenemos, las particulares y públicas, pero es que hay que verlo también desde la óptica laboral. La Declaración de Principios de Filadelfia, que tiene mucho fundamento en lo que establece desde 1919, la educación y el trabajo no son mercancía. Y el gran problema de esa situación es que aquí no hay una agenda de Estado, nunca ha existido para resolver ese problema y esa deuda social que tenemos con la juventud, que hoy en día es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Está dando clases. Abogado, no nos metamos en ese tema porque otro- yo le en puedo- otro momento No, pero quería, No, sí, es yo que- quería apuntalarlo es que porque yo no es puedo que- estar aquí no, tampoco no, y no permitirme eso. No, usted normal, puede, te lo entiendo. usted Te lo puede- entiendo, no, te usted lo entiendo puede- porque no es conveniente para ustedes. Pero por el no, planteamiento. no pasa Que no nada. nos aísle el problema. claro. Pero No, volvamos no, al no. tema Asuntra, si quieres, no hay problema. No pasa nada porque pero yo hay le puedo que- sacar los argumentos también que pueden rebatir su Pero posición. hay que advertir Claro. un hecho, Genaro hijo, que es quien nos acompaña en la mañana de hoy. Obviamente, lo que voy a decir es a cuenta y riesgo que ahora me digan perro muerto aquí en el YouTube, que estás defendiendo a Molino. No, A mí también me dicen perro muerto Yo no por te- defender a mi padre, no se Así- preocupe. así Sí, porque es. esos son los call centers. Pero que Porque eso- tranquilo. así Eso es lo que- Y para acabar de desgraciadamente, rematar lo pagan hasta con fondos públicos. desgraciadamente así funciona esta sociedad. Pero Así es. yo le recuerdo que cuando Molino dijo aquella frase fuerte, que dijo, Sí, lo dijo. fue después de la que tiraron piedra y casi matan a unos policías ahí justamente en el hospital, Hospital Constitución del Hospital del Niño. Bueno, profesor, yo le voy a recordar algo. Ujú. Ese señor Molino, cuando fue ministro de Seguridad, usted se recuerda que una vez se bajó en la avenida Bolívar cuando fue la ley Chorizo y mandó a abrir la calle y le dijo a los obreros que ellos eran unos maleantes. Sí. Es que históricamente el Es presidente que, de la Genaro, República... mientras la discusión sea de palabra, estamos bien. El debate es necesario y es válido en la dinámica democrática. Es Lo correcto. que no es válido es cuando entra a la violencia. Digo, todo el país vio cómo le tiraron los bloques y las varillas de hierro a los policías, que casi acaba con la vida de uno. Esa acción aquella trajo como consecuencia un endurecimiento de la relación entre el gobierno y una instancia social como lo es Suntrax. Sí, Yo ahí la lectura que le doy a esa situación es que realmente desde que ellos entraron en las coyunturas de que es el tema de la seguridad social con una mesa de debate, que fue de escucha, no de debate realmente, yo creo que ese fue el primer error del gobierno nacional y no tomar en consideración las propuestas del movimiento obrero, porque realmente se genera la crisis es por ese actuar del gobierno, en función de la posibilidad que tienen estos gremios de ser escuchados y valorados en un debate tripartito, porque ahí no había realmente un tripartismo.
Y cuando se dan estas acciones, porque lo que había era un volanteo, y eso se lo digo, mire, profesor, con mucha certeza, porque nosotros hemos estado viendo los videos ya de las diligencias que se practican en el caso de los 83. Y ahí se acusó y se hablaba de incendiarismo, pero ahora nos dimos cuenta en los videos que fueron las bombas lacrimógenas las que prendieron el hospital. Y ahí nos dimos cuenta que también imputaron por privación de libertad, pero resulta que el seguridad de la empresa y los videos demuestran que la puerta siempre estuvo en control de la empresa y ellos entraban y salían cuando les daba la gana. Entonces, esta situación de arremetida de una protesta que inició de manera pacífica, porque es que el presidente no quiere que lo contradigan, Claro, se generó una grabaron. situación. Los muchachos se grabaron tirando objetos desde esos pisos. Bueno, ahí están también en las redes. Yo no voy a ocultar ni voy a defender los actos de violencia porque yo soy un hombre de paz, igual que mi padre, igual que mi familia, igual que todas las personas que en este momento lo que estamos peticionando es en efecto una derogatoria de la ley y que se establezcan los canales correspondientes para que esta situación se subsane. Sin embargo, en efecto, ahí hubieron situaciones, pero cuando a ti arremeten contra tu persona a mansalva, cuando tú ves bajar esos detenidos y esos privados, que hubieron más de 60 personas heridos, hombres, mujeres, golpeados, que les hacían calle de honor, tú te das cuenta realmente de que la gente estaba tratando de preservar precisamente también su vida en función de la arremetida que la Policía Nacional les dio por el uso desproporcional de la fuerza. Incluso, yo me atrevo a señalar, cuando tú ves los videos, a la entrada de la policía, que supuestamente decía el Ministerio Público que habían entrado a las 3 en un allanamiento y ya los videos demuestran que entraron fuera a las 12:12 del mediodía, tú claramente te puedes dar cuenta que incluso quien dirigió ese operativo expuso a las unidades y no fue responsable, porque si ya tenían el área custodiada, lo que tuvo que haber mínimamente era un proceso de negociación y de hablar para ver cómo dirimían y resolvían de acuerdo a los protocolos de la policía y no entrar de la forma que entraron. Esa es la realidad de esa situación. Pero bueno, cada quien yo le respeto su opinión en esto y esa es parte del tema y de la parte democrática. Nada. Y mire, y quiero hacer otro planteamiento. Y uno puede tener las diferencias y posiciones políticas, ideológicas en esto, porque esto no se trata de un problema de ideologías. Realmente aquí se trata de una crisis grave y de una persecución política que a todas luces es evidente contra la dirigencia del Suntra, contra la dirigencia de los gremios magisteriales y contra todo aquel que proteste simple y sencillamente, incluso hasta periodistas que últimamente se han visto afectados con procesos, con demandas, con allanamientos, con una serie de intervenciones telefónicas que se están dando para efecto de intimidar y de doblegar a la población frente a lo que ellos han proyectado como un gobierno de paso firme. A ver, abogado, yo quiero retomar al tema de los terrenos. Esos terrenos, o en esos terrenos, ¿qué se ha hecho? ¿Ha habido algún tipo de desarrollo? ¿Los terrenos están allí? ¿Están allí? ¿Eso es Monte y Culebra? Te lo planteo así de sencillo. ¿Y el Suntra no ha edificado, el Suntra no ha realizado mejora, nada. Y la pregunta que yo le hago es, ¿por qué? Bueno, precisamente porque esos terrenos tienen la disponibilidad en estos momentos de una obligación que hay que saldar para ver qué va a pasar con ellos más adelante. Eso es otra cosa, otro aspecto. Pero eso es un patrimonio que le pertenece a los obreros. Yo creo que aquí también el gran tema es que aquí pareciera ser que la organización tiene que estar minimizada y no tener la posibilidad, como ha logrado a través también de sus negocios colectivos, de que crezca. Suntra es una organización que tiene estructura sindical y representación en todas las provincias del país con una estructura propia, flota vehicular. También es empleador porque paga seguro social, tiene más de 100 empleados. Entonces, eso todo cuesta. Y el sindicato, en función de lograr los objetivos que precisamente el 357 les demanda, históricamente desde que en el 90 es recuperado después de la dictadura, ha crecido y ha mejorado la lucha y ha mejorado las condiciones de trabajo de sus agremiados. Es una realidad que nadie puede cuestionar. Pero usted me tiene que reconocer que incluso para los que no somos abogados, para el ciudadano común y corriente, que pues esto ha sido una noticia de carácter nacional, hay una duda razonable para aquel que aplica un sentido común en lo que está escuchando. Si hubo una huelga, si la empresa dijo cojan los terrenos y cóbrense de allí,
si Suntras entró a tratar de dirimir la situación para que los trabajadores cobraran su indemnización, ¿por qué los afectados recurrieron y actuaron legalmente frente al hecho que no se les honró el que los indemnizaran plenamente? Bueno, fíjate algo. Toda duda razonable en un proceso o situación es beneficiosa al indiciado, al imputado o al reo. Okay. Parto de esa premisa. ¿Y por qué? Porque precisamente la libertad sindical, que es el enfoque que tiene que dársele a eso, a esta situación, cuando los terrenos entraron en debida forma por la empresa de Red Frogs a el sindicato, se vuelven en título de dominio patrimonio de la organización. El sindicato responsablemente hace una asamblea y en mayoría se decide. ¿El sindicato quién? Suntras. El Suntra hizo una asamblea Pero con ahí, los trabajadores, nuevamente, con los trabajadores del proyecto, pero profesor. Te necesito preguntar para poder Claro. entender. Si este era un problema de los trabajadores de Red Frogs allá en Bocas, ¿qué tenía que ver el resto de Suntras en la historia? Si los restos de Suntras no eran parte de Red Frogs. O sea, y como Suntras se mete, entonces los de Red Frog no cobran. No. Esto es un tema de representación. Quien presenta el pliego, la representación y la huelga de acuerdo a la dogmática laboral, y quien tiene esa obligación es el sindicato de negociación. Okay. Eso es indiscutible. Ajá. Jurídicamente hablando. A raíz de eso, se tomó una decisión de esos trabajadores y se comunicó, porque ahí en la audiencia claramente se evidenció que había una publicidad en la radio, otros lo escucharon, unos fueron, otros no. Para la convocatoria. Para de la cancha. convocatoria se hicieron un primero, segundo llamado, hubo notario, hubo todo, y se tomó la decisión en función de eso. Imagínense que a mí, por una situación que se dé aquí, como un acreedor de esta empresa, voy a poner un ejemplo hipotético, quiebra y van a liquidarla y toman una decisión de que hay que pagarle a los acreedores, pero la junta directiva se reúne y hay una asamblea y llaman a todo el mundo. Yo estoy aquí, no puedo participar de la asamblea, pero puedo escuchar. Y eso precisamente pasa. Eso es una situación de naturaleza jurídica entendible cuando hay asociaciones, cuando hay socios, cuando hay un componente humano que realmente tiene que tomar una decisión de manera colectiva. Y eso fue lo que operó allí. Entonces el acto, incluso cuando es validado, porque es que no solamente ese acto jurídico es idóneo, sino que la validación del acuerdo que se dio en el tribunal, que conllevó en efecto que se saliera a través de una salida extrajudicial, no causa vicio de ninguna naturaleza. Y si alguien se sintió afectado porque el abogado lo que debió haber hecho, pero tampoco conoce el derecho laboral, ¿sabes qué? Yo voy a demandar el acuerdo primeramente por banalidad, por ilegalidad, por lo que sea, y que el tribunal se hubiera pronunciado con respecto a eso. Y si hubiese algún incumplimiento por alguna situación, entonces tenía que llevarlo a la vía civil. Pero le vendió la idea incorrecta a los trabajadores de que habían sido estafados. Eso es falso. Eso es falso. Y vuelvo y repito, si aquí estuviéramos hablando que esos terrenos hubieran entrado a título personal a las cuentas de Genaro y a las cuentas de Saúl o de los otros compañeros, créame, profesor, que con la verticalidad, y disculpe que le aporré el escritorio, que me caracteriza, yo no estuviera aquí hablando eso. Pero no puede ser posible que los terrenos entran de manera transparente a la organización y se toma una decisión en asamblea por los mismos afectados del conflicto y hoy se pretenda decir que eso es una estafa. Y eso es un atentado de malas prácticas contra la libertad sindical, contra la facultad que tienen los dirigentes y la capacidad que tienen los sindicatos en el radio de acción. Y por eso digo que hay un mal enfoque. El domingo nosotros pues yo presenté un habeas corpus reparador. Porque en efecto a Genaro se le vulneró un derecho y una garantía en función de la excepcionabilidad del artículo 238 o 37 del Código Procesal Penal, que habla de que una persona de 70 años no puede estar en un centro carcelario y menos de máxima seguridad. Y te pongo un ejemplo muy particular. El señor Darlington, cuando asesinó a los maestros en una vía pública, a él no se le dio garantía de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí la naturaleza del hecho en función de la valoración jurídica y de lo que representa es actuar ante la sociedad y el riesgo, era necesario tenerlo en un centro carcelario. Pero en el caso de Genaro no. Y mucho menos cuando el grado de vinculación, por todo lo que he explicado, realmente a ti daba en efecto para que el juez Carpintero ni siquiera admitiera la imputación que se le dio a Genaro López, porque es que realmente no hay delito.
alguno. Fíjese que yo le hago una consulta, que me pasa una fuente acá, y usted la puede aclarar o no. Ujú. Usted dice que el avalúo se hizo en el 2022, ¿no? De los terrenos. Sí, por ahí 2022 más o menos, 21, Perfecto. 22. Quiero que me confirme esta información. ¿Es cierto que la abogada que hizo el avalúo tiene conexión con el Suntrax? Bueno, eso habría que verlo dentro de Una la cooperativa, investigación. Ahora, uno en la estructura organizacional y en la estructura de trabajo, uno tiene siempre un equipo de trabajo. Claro, pero hay un conflicto de intereses, ¿no? No creo que haya conflictos ¿No? de intereses. No sé, porque habría que ver esa información. No, por eso, por eso quiero Pero saber. verificarla. El abandono No, lo no, hace la o sea, yo cooperativa, ¿no? Pero ojo, la cooperativa hizo su avalúo. No, yo le estoy preguntando Hombre. para que usted nos responda si sí o Hombre, no. amigo, yo lo que le puedo decir en efecto que los avalúos reúnen los requisitos de ley y hay sendos avalúos que coinciden. No hay un solo avalúo. Perfecto. Hay sendos avalúos. ¿Cuántos que avalúos hay? coinciden. Pudieran haber más de 5 o 6 avalúos Ok. y todos coinciden realmente. En 3 millones. No en 3 millones, sino en lo que ofreció, porque acuérdate que el conflicto básicamente estaba planteado en 5 o 6 millones. Pero la transacción se hace por ese valor de los 3.5. Entonces, allí realmente, y otra cosa que quiero aclarar frente a eso, porque aquí también se ha levantado un morbo, pero le cobraron el 2% también, porque los estatutos lo señalan, de la cuota sindical, de lo que ellos vayan a recibir, porque es que eso es una obligación de los trabajadores en función de aporte, precisamente porque el convenio colectivo es la que garantiza las condiciones de trabajo. Pero ahí están los avalúos, ahí no hay nada ni pecaminoso. Aquí lo que se trató de hacer, y es que un arquitecto hizo un avalúo, la querella lo presentó y dice que vale 28 millones de dólares, pero eso no tiene un sustento jurídico realmente, porque incluso ese avalúo, cuando tú lo ves, ellos ni siquiera saben dónde quedaban las fincas allá. Ellos no pudieron hacer las inspecciones respectivas, con posterioridad se dan cuenta. Y el Ministerio Público también sabe que esas tierras no valen esa cantidad de dinero. Pero ahí es donde voy yo a preguntar, ¿de dónde dice usted que eso no vale? O sea, si usted está utilizando el argumento de un avalúo del año 2022, ¿por qué en el 2025, por tiempos y por otros avalúos que se hagan, no pueden costar 15? Mira, eso es como todo. Tú puedes tener esta propiedad aquí Sí, y puede valer $1 millón, sí. por ejemplo. Y si tú lo Perfecto. quieres vender en 2 porque quieres ganarte 2, lo vendes. Pero aquí hay que circunscribirse a lo que establece realmente los avalúos. Y los sendos avalúos han demostrado de que esas fincas no valen esa cantidad de dinero. Pero por eso le pregunto, quisiera saber, nada más que usted nos confirme, una de las personas que hizo estos 5 avalúos que usted no acaba de mencionar, ¿tiene conexión con el Suntrax? Hay un equipo de trabajo en la organización y yo no soy representante del sindicato, ni soy abogado del sindicato en función de lo que ellos ordinariamente ven. Yo soy abogado, presto mis servicios profesionales y en efecto estoy en una causa en la cual se encuentra vinculado mi padre con una detención ilegal y que en efecto hay una investigación que se tiene que dar. Y sobre la base de eso, te puedo decir de que en efecto cualquiera puede prestar un servicio y tener, porque es un equipo de trabajo. Si tú tienes aquí una empresa de mantenimiento, por ejemplo, de cámaras, quizás la empresa te dé la posibilidad de ti de que lo atienda por el acercamiento que tienes o no, porque formas parte de un equipo de trabajo. Eso no tiene nada pecaminoso. Y ante la ley, ante los ojos y ante nadie. Porque es que ese es el morbo que se quiere generar en esto. Conflicto de intereses no lo hay. Pero Y ¿cómo los no va a trabajadores haber? lo cierto. Pero la consulta que yo le hago, con el mismo ejemplo que usted me está trayendo a colación, ¿cómo no va a haber un conflicto de intereses si yo traigo una empresa mía para que limpien las cámaras o le hagan mantenimiento yo trabajando en esta empresa? Eso es una situación normal y natural. Pero eso no es conflicto de intereses. No es conflicto de intereses, es una situación normal y natural. Y te digo tampoco poner un conflicto de interés. Conflicto de intereses hubiese sido que solamente ese avalúo era el que estaba y no existiera más ningún otro avalúo. Y hay otros avalúos ahí, en efecto, que establecen y certifican y dan validez a lo que dice, lo que tú quieres dar a entender, que es que hay conflicto de intereses sobre esa empresa, pero el resto también se manifiesta. Entonces hay conflicto de intereses con todo. Entonces, Además que usted- aquí hay un respeto, aquí tiene que haber un respeto que también fue vulnerado en esta situación. Y es el hecho de que aquí no se está respetando tampoco la presunción de inocencia. Esa es la realidad de lo que está pasando. Pero usted en la situación. reitera, Genaro, que allí esos 14 lotes actualmente son monte y culebra, lo he dicho 2 veces.
Si quiere podemos ir de repente, No, yo que tengo yo- ganas de ir a verlo. A mí me tiene Yo tengo ganas de ir a verlo, no, porque es que realmente yo lo que veo, los Genaro avalones me y todo tiene lo demás. enredado. No, Genaro me tiene enredado. Genaro, le tengo que decir No, yo de no tengo verdad. enredado a nadie. Sí, profesor. me tiene enredado porque yo sí estuve en Red Frogs y me hospedé en Red Frogs. Bueno, pero es que el refrán es un proyecto. Por eso. Pero los globos de terreno es otra cosa. No, un momento, Genaro, un segundito. De verdad que me tiene confundido el tema de Monteculebra porque yo estoy tratando de averiguar si éramos 3 familias, fíjese, le voy a contar, éramos 3 familias. Fuimos a Red Frogs, llegamos a Isla Colón, en Isla Colón nos montaron a nosotros, a las 3 familias con las maletas y ahí nos cruzaron a Red Frogs. Cuando yo llegué yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Las 2 primeras familias que tomaron la decisión más temprano que nosotros, que fuimos los terceros, en una casa lo suficientemente grande para que las 2 familias se hospedaran allí. Y nosotros nos hospedaron en otra que entiendo fuera de las primeras casas que ese proyecto construyó, de 3 niveles, de madera, un espectáculo, todo con trillos y con carritos de golf que te subían y te bajaban y te llevaban a todas partes, con una casa club donde comías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué año fue eso. Pero eso valía más de 3 millones. Yo que no sé de avalúo, en aquel momento valía mucho más de 3 millones. No sé si vale 28, Claro pero no que- sé de eso. Pero en aquel momento yo fui, con seguridad valía más de 3 millones. El punto aquí es el siguiente, yo sé dónde usted quiere dar, profesor. Lo que pasa es que hay un proyecto de una característica que tienen un valor en mejoras. Claro. Pero eso es el proyecto de ellos, no las tierras que están allí. Entonces, no causemos esa confusión tampoco en la pero población. si yo no estoy en el juego de la Porque en confusión, efecto Genaro. hay un valor que tienen las tierras, Pero- está pegado y está sustentado en una Claro, investigación. ¿y qué es lo que le da el valor a la tierra? En efecto, los Las mejoras. avalúos. Las inversiones Las que Pero se es hacen sobre la pero es tierra. que Suntra no ha realizado mejoras sobre esos terrenos. No, eso está claro. No. No, eso está clarísimo. No, eso Entonces no pueden tener nadie el lo ha mismo dicho. valor. Eso no puede tener el mismo valor. Esas tierras no pueden tener el mismo valor. Eso es sentido común, profesor, que el resto de las propiedades Genaro, que allí sí tienen otro tipo de Si yo mejora. tengo un terreno Por ahí mismo en favor. San Miguelito y me pasa la línea 1 del metro, ¿no me aumenta el valor del terreno? Aunque no haya construido nada. En efecto, eso es una realidad, pero eso no implica de que va a tener un valor más sustantivo. Por ejemplo, un globo de terreno que esté sin mejora o que no tenga ni siquiera una edificación que una que ya esté edificada. Son situaciones muy distintas. Claro, abogado, pero ahí está el punto. Ese es el punto en donde yo no termino de entender. Usted puede decir, yo no creo que ese terreno tenga el coste que están planteando. 28, 32. Sí. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ser enfático y decir, es que eso no vale eso. Pero el avalúo se hizo años atrás. ¿Cómo se sabe si se hace un nuevo avalúo que ese incluso puede costar más? Porque lo que usted está sentenciando es que el terreno no tiene ese costo por unos avalúos que se hicieron años atrás. Entonces, una cosa es la percepción que se puede tener completamente válida y otra cosa es una sentencia en base a un avalúo que no se ha hecho en este momento. Amigo, sentido común y no solo sentido común. Es que la realidad en esto prima sobre cualquier formalidad y apariencia. Y además de eso, de que yo soy un hombre de derecho y como abogado que emito criterios jurídicos en función de lo que hay dentro de la carpeta, es en efecto establecido de que esos terrenos tienen un valor mucho menor al que supuestamente se está querellando. Un momento. Eso lo han supervalorado. Sí, claro. Ok. Esa es la realidad. Le hago una ¿Con consulta. ¿Con el ánimo de qué? De precisamente de hacer negocio y levantar morbo. Y por eso es que ahora se está dirigiendo el debate en función de apuntalar solamente sobre el tema de los terrenos. Pero ya le expliqué hasta la saciedad. Eso es un terreno sí, que pero tiene un valor y ya el- está el- acreditado. claro, Pero los terrenos, el valor de los terrenos donde podía indemnizarse a los trabajadores. Y Así se es, ¿no? hizo. Y se hizo del valor de los terrenos en su momento con su avalúo que se Perfecto. practicó para eso. Y Le todo lo hago demás. una consulta para que quede claro y no se me vaya. Ujú. Ese avalúo que se hizo sobre esos terrenos, para que quede claro la fecha, ¿se hizo en el 2022 o en el 2013? No recuerdo exactamente con precisión ahorita porque no Porque tengo- no es lo mismo 2013 un avalúo de un cada vez terreno que que el pasa 2022. los años, Ojo con eso. exacto. No, claro, Claro. claro, en efecto, porque el valor de la tierra Por eso, se incrementa. por eso mismo le digo, el avalúo se hizo en el 2013 o en el 2022. Porque si el avalúo se hizo en el 2013 y hoy estamos al 2025, han En el- pasado... En el periodo entre el 2012 y 2013 se realizó el avalúo porque en ese periodo fue que se aprobó el acuerdo y
la asamblea fue en el 2022 sí, porque la asamblea fue... 2022 o 2013. Perdón, voy a aclarar. El acuerdo fue aprobado por el órgano judicial en el 2012. Ok. Y la asamblea que se practicó a efecto de eso fue para el 2022. Es decir, los avalos que se practicaron tienen una vigencia del 2022, es decir, escasos 2 años. O sea, en 10 años hay un proceso. Y básicamente el avalúo se hizo en el 2022 En tras el la 2022 asamblea. para efecto, claro, porque cuando se tomó la decisión de manera colectiva, avalada, legalizada, se estableció en efecto de que para lo de la transacción comercial obviamente tenía que haber un avalúo. Claro, una consulta que yo le hago, abogado. ¿Por qué pasaron 10 años? Porque a veces los procesos laborales, los términos judiciales no son iguales a los términos comunes. ¿Entiendes? Yo ahorita mismo tengo procesos también laborales y penales que no tienes idea, la cantidad por la mora judicial y todo aquello. Mire, Esa es la realidad y los recursos, porque acuérdese que todo tiene doble instancia probablemente, depende de la jurisdicción y eso toma su tiempo. don Genaro, aquí me escribe, deme un segundito, espérese. Ajá. Manuel Olmos, vocero de los trabajadores. Él me dice, sería bueno saber cómo aprobaron una hipoteca sin contar con el apoyo de todos los trabajadores. Los trabajadores, dice. Si esos terrenos no valen dinero, ¿por qué no se los entregaron a los trabajadores? Y el mutuo acuerdo lo desconocían los propios trabajadores. No, eso es falso. Eso es falso porque eso se acreditó y precisamente, mira para que tú veas cómo se quiere transversar la información. Eso era de conocimiento porque incluso el tribunal lo validó. Y si hubiera habido un acto de renuncia, el tribunal no lo valida, porque la jurisdicción de trabajo es especial. Ese es para aprobar la figura de la hipoteca. No, para aprobar el acuerdo primeramente. El acuerdo primeramente y en asamblea se decidió y participaron todos. Eso es innegable, eso es incuestionable. Entonces este señor no puede estar hablando falsedades de esta naturaleza porque es que eso no pasó de esa forma. Que él haya ido y que no haya estado de acuerdo y que la decisión de la mayoría sea la que se haya respetado, yo creo que eso tiene el efecto jurídico respectivo. Bien, Genaro, quisiera terminar por donde comencé. En síntesis, ya hablamos de Red Frog, de los avalúos, etc. Correcto, profesor. ¿Cuál es la acusación, o no sé cómo ustedes dicen, imputación, ustedes los abogados digo, que le hace la justicia a Genaro López? Bueno, Genaro López, como en efecto ha sido imputado por asociación ilícita para delinquir, estafa agravada contra la fe pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, delito financiero. Esos son los 4 tipos penales. Y a Genaro que a él se le han imputado. le imputan estos, como acaba usted de decir, 4 tipos penales por haber sido o por ser miembro de la directiva de Suntrax. Claro, porque en su momento cuando inició la génesis del conflicto laboral, él era el representante legal del sindicato. Firmó papeles y eso también. Claro, sí, eso era lo que correspondía en propiedad para efecto de garantizar la tramitación del pliego, de la demanda, firma poderes, los acuerdos, todo eso. Esa es la realidad. Eso es innegable y eso hay que ser transparente en la lealtad y buena fe. Voy a hacer una pregunta tonta. El hecho de que a Genaro López le hagan estas imputaciones, la verdad que siento que la pregunta es tonta, pero no hay pregunta tonta. La tontería puede estar en la respuesta. No significa, o sí significa, que de lo que quien acusa a Genaro López de estos 4 elementos, no significa que Genaro López tenga un real en su bolsillo de esa transacción. El Ministerio Público no pudo establecer, porque lo que pasa es que cuando el 280 te combina a ti como... Porque el ejercicio de la acción penal parte del Ministerio Público, pero el 280 cuando tú investigas una conducta tipificada, te obliga a ti a develar en acto de audiencia. En acto de audiencia tú tienes que develar esos elementos que te vinculan. Pero no solo los elementos que te vinculan, sino que tú tienes que sustentar y motivar, ¿ve? Cómo se desplaza esa conducta, es decir, en modo, tiempo y lugar, cuál fue el grado de participación. Échale un vistazo a la imputación. Y eso no fue realizado por el Ministerio Público. Y no solo eso, sino que fíjese que cuando termina de resolver la imputación el juez Carpintero, el Ministerio Público no pidió término de investigación y el juez Carpintero tampoco en el fallo, que debió haber sido motivado, manifestó cuál era el término de investigación y eso es susceptible de amparo que nosotros, y esperemos que no vengan a subsanar esas situaciones,
porque eso fue ilegal. Y ahí está, en la audiencia, ahí en la página, usted accesa, lo ve, los últimos minutos de esa, y él no se manifestó en establecer que es, en ese acto solemne, una etapa fundamental de la imputación, que es viciada. Por eso digo yo pues, no necesariamente el Ministerio Público tiene que haberle encontrado a Genaro López caudales de dinero producto de aquella transacción, sino que la imputación es por ser el representante legal de Suntrax en el momento que se dio. Esa es la realidad. Bueno, porque Suntrax no es un ente abstracto. Suntrax es carne y hueso, tiene dirigente, tiene representante legal, etcétera, etcétera. Es que por eso le digo, profesor, es que mi papá, las fincas no entraron a su patrimonio. Él no tiene sumas de dinero exorbitantes y este tipo de situaciones. No, pero en la audiencia realidad. se determinan los grados de responsabilidad también. Bueno, ¿no? debió haberse dado. Ese es el punto. Debió haberse dado y eso no fue en el ejercicio de lo que se dio y que se evidenció allí que se haya practicado. Genaro, hubo una petición de préstamo a la cooperativa por $3 millones. ¿Qué pasó con esos $3 millones? Bueno, la cooperativa los prestó, cumpliendo con los parámetros establecidos y haciendo las operaciones como lo manifesté antes de las debidas diligencias, la caja de ahorro, todo lo demás. Porque Y eso pagó a los señores. se le transfirió a la organización y la organización pagó a los señores de acuerdo a lo que se había decidido en la asamblea, que eso es soberano. Y si eso fue así, ¿por qué todavía estamos hablando de este caso? ¿Por qué si, como usted nos dice, con los 3 millones le indemnizaron a toda la gente de Red Frogs, ¿por qué el caso siguió abierto? Porque recuerda que cuando el caso, la querella entra en el 2022, Genaro se notificó y el resto de los compañeros también se notificaron, porque es que ellos no tienen representación allí ahora en este proceso, ahora que los aprenden, lo tienen desde antes. Que incluso esa aprehensión que se dispuso por el juez Campitero también era ilegal, porque es que ya había representación efectiva. Y ahí vemos el caso, por lo menos el director del seguro, y para no aislarme mucho el tema, que a él lo citan, pero a Genaro lo aprende. Eso es justicia selectiva, eso es evidente. El punto aquí, ¿cuál es? Que como la carpeta era del 2022, en el 2023 todavía se estaba investigando y entramos en el tema de la mina. El Ministerio Público, luego de eso, en el 2024, iba a archivar la carpeta y la tenían allí. Y luego de esta coyuntura, en efecto, amarraron, porque es que el Bocas del Toro, usted puede averiguar con los mismos fiscales, investiguen, lo que eso lo iban a cerrar, porque es que ahí no hay delito. Pero como empezó la coyuntura esta, se han inventado el tema con la cooperativa de blanqueo y la sacan del juzgado o de la fiscalía, de la fiscalía que ve delitos contra el patrimonio económico en Bocas del Toro y el procurador, que es abogado personal del señor Mulino, la remite para crimen organizado. Incluso nosotros habíamos pedido en una audiencia, el licenciado Rodríguez había solicitado que la carpeta la trasladara para Panamá y USO tuvo una audiencia de control. Y en la audiencia de control, el juez de garantía de allá de Boca del Toro manifestó que había que seguir investigando y que los actos procesales debían ceñirse a la jurisdicción de Boca del Toro porque a entender de él, esto debiera valorarse porque todos los hechos se dan supuestamente Lo que allá. pasa, Genaro, puedo entender esta última parte que usted no ha dicho, pero no puedo entender. En el 2022, Mulino no estaba ni cerca de la presidencia. Exacto. No, es que nació como una pretensión normal. Pero claro, como se tratan de los dirigentes de Suntrax, que es una expresión en contra de muchas cuestiones, se vino y se ha venido tratando de justificar y utilizar para ver si ha tenido un grado de alcance frente la pregunta que le hago a Genaro López, el abogado. Entonces, sí, la suspicacia que tiene Gonzalo desde hace varios días, pues usted le da crédito. O sea, dependiendo de quién gobierna, los expedientes se mueven en el Ministerio Público y en la Administración de Justicia. Y que eso no es nuevo. Bueno, eso significa que de Cortizo hacia atrás todos fueron cómplices o hasta con pinche de Suntrax y después de Cortizo con Mulino. Yo, profesor, seamos serios, profesor. Lo estoy diciendo con la seriedad. Seamos serios, profesor. Lo estoy diciendo con la seriedad del caso. En el 2022 creo que estaba el gobierno de Cortizo cuando entró esa querella. Correcto. Ahí nadie es cómplice. Simple y sencillamente, el Ministerio Público tenía una investigación. No, pero fíjese, a lo mejor explico más. Mi palabra complicidad es política, no es de carácter jurídico. Pero acláreme, porque es que realmente yo lo tomo en función de abogado. Yo lo tomo en función de que usted quiere un planteamiento a la faz de la nación de decir que, bueno, como estaba el PRD, estaba callado. Nosotros cuando hemos comulgado con el PRD. No, es al revés. No, es al revés, Genaro. Ok. Lo que yo digo es que, y saco la época de la dictadura, desde Endara
hasta Cortizo. Todos los órganos ejecutivos han lidiado con Suntrex. Sí. Y todos han sido complacientes con Suntrex. Todos. Cuando yo hablo de complicidad, no me refiero a delito, me refiero a la complicidad política, de convivir con que yo cierro la calle cuando me da la gana. Cuando a mí me pica la oreja, yo cierro la calle y le jodo la vida a todo el mundo porque a mí no me da la gana de que lo que están discutiendo se apruebe como lo están discutiendo y no me da la gana y tranco el país. Bueno, esa Entonces, es su todo, percepción. Claro, es la mía. Estoy haciendo un Se análisis. la respeto. Estoy haciendo ahora un análisis estrictamente político, nada de jurídico, porque yo de abogado nada. Lo mío es el análisis político. Todos los gobiernos han sido cómplices con Suntra de cerrar el país las veces que el Suntra le ha dado la gana. Bueno, parece que un gobierno dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí llegaron ustedes. Profesor, yo le voy a plantear... Políticamente hablando, estoy diciendo. Vamos a hablar lo político y se lo voy a traducir de esta forma. No se puede ser cómplice y dar una apreciación de esa naturaleza cuando aquí, quienes estuvieran en la calle en el 90, 92, cuando en dar a quitar el 13º mes, fueron los trabajadores de la construcción. Aquí cuando se asesinó a Rufino Frías en la reforma del Código de Trabajo y los procesos de privatización, el que tuvo en la calle fue el Suntra. Así es. Y así sucesivamente con la ley Chorizo, con Martinelli, con Martín, con la señora ahora que habla de golpes de Estado. Y todos los gobiernos que han pasado, la organización han mostrado una verticalidad en función de que de un ejercicio soberano que hoy está siendo conculcado. Pero porque terminaban negociando, todos terminaban negociando con Suntra al final. ¿Negociando qué? Tranquilidad, sal de las calles. A ver, bueno, estamos hablando de algo que yo no domino el tema jurídico, pero creo que sí entiendo el tema político. Toda la vida aquí se ha hablado del tema de cómo los gobiernos terminan cediendo la Suntra. Bueno, está bien, quita esto, ponga aquello. El Seguro Social, en el 2005, montaron el tinglado en las calles. Martín retira la ley. Sentaron con Suntra y negociaron una nueva ley. En 2005 Suntra la negoció. Si usted quiere reducir el debate a una confrontación de ideas de esa naturaleza, Bueno, donde usted tiene una apreciación... Que también es válido. Sí, pero yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque ahí de seguro a lo mejor me puede ganar. Porque es que hablar de manera irracional de esa naturaleza, a mi entender que también es válido, representa obviamente que hay algo en contra de la dirigencia. Porque es que aquí los movimientos populares y sociales, les voy a decir algo, y con esto voy a cerrar esa parte, históricamente, y las organizaciones sociales son un factor real de poder. Total. Y están para hacer contrapeso en el momento que sea necesario. Genaro, pero han ido a las Y eso es urnas lo que ha también. pasado. Pero han ido a las urnas y han sido rechazadas las urnas. Bueno, entonces, han ido a las urnas, ese claro. mismo artículo eso es 2. parte de la democracia y de lo que respetan las Un organizaciones. momento. Estando de acuerdo con ese último punto, ese mismo artículo 2 que se esgrime permanentemente en el poder público emana del pueblo, es el mismo artículo que se utilizó en mayo del año pasado para elegir esa asamblea que aprobó la ley 462. Y eso es una patente de corso. No, bueno, pero es que es la misma población que no quiso votar por la profesora Gordón, ¿no? Sí. ¿Y por qué no votaron por Gordón, por la profesora Gordón? No. Y hay que aceptar lo que se quiere implementar. Porque esa fue la decisión de la población para que Pero esa por gente eso digo, o sea, ya hay que... legislara. O sea, O sea, cada vez que a mí no me gusta, cuando la asamblea legisla algo que a mí no me gusta, yo prendo al país. Entonces mejor anarquicemos el país de una vez por le todas. voy a decir una cosa, profesor, muy responsablemente. Todos nosotros tenemos en el Estado de Derecho, todos los ciudadanos de este país, la obligación de mantenerlo y de garantizar las garantías constitucionales. Y aquí, cuando se planteó el tema de la seguridad social, de la forma que se hizo, con el resultado que se ha dado, ha generado una crisis en función de que aquí hay un desmejoramiento de las pensiones, y no solo de las pensiones, sino que se atentó contra lo que el código de la Constitución señala en función de las normas protectoras tanto del salario como las prestaciones que se derivan del salario, es decir, los derechos adquiridos, entiéndase, las pensiones de vejez de los trabajadores. Ese solo hecho motiva en efecto la necesidad del movimiento social, del movimiento popular, de los trabajadores, de los docentes y toda la sociedad de tratar de garantizar de que eso no se dio, porque es que ese es el problema. Aquí parece que hablar de democracia es el 5 de mayo y ya votan todos y bueno, se elige todas las estructuras gubernamentales y entonces lo que se decide de ahí en adelante es una patente de corso y la gente no puede hacer ejercicio de su derecho ciudadano y de protestar. Claro, pero aquí nadie hace protestas por deporte. ¿Tú crees que si el presidente hubiera hecho un debate sensato, con liderazgo, con tanta prepotencia, esta situación se hubiera Pero se hubiera abogado, dado? yo le hago una consulta. Yo no estoy a favor de la ley de seguro social,
Porque Yo no, se aumentó, tampoco. porque no se aumentó la desjubilación. Yo estoy a favor de aumentar la desjubilación. Yo también. Pero eso no significa que yo voy a salir a protestar y a trancar las calles. ¿Por qué? Porque usted utilizó un argumento hace minutos, que es el mismo argumento que yo le voy a dar. Usted utilizó que la mayoría de los trabajadores en esa asamblea votó porque se pagara lo que se tenía que pagar. En la Asamblea Nacional, la mayoría de diputados que fueron escogidos por la población votó a favor de este proyecto, que ni siquiera se acerca al proyecto presentado por el presidente. Entonces, la consulta es, las mayorías en democracia tienen importancia, igual que las minorías. Claro. Tienen que tener una importancia. Ahora, en democracia, las mayorías son las que votan, ¿no? Eso no es así. Al igual que en la asamblea que usted hizo, o que hizo no, que trajo a colación con respecto a los terrenos. Las mayorías decidieron frente a unas minorías que no estaban de acuerdo y que utilizaron un recurso de demanda frente a lo que decidió la mayoría. La respuesta te la da el porcentaje de votantes. Esa El es la presidente, regla. salió con un bajo porcentaje. Pero eso es claro, una realidad. esa es la Pero es regla. el presidente. Pero es la regla que tiene que ver eso. Déjeme terminar el Claro, es la planteamiento. regla. Déjeme terminar el Ajá. planteamiento, compañero. Esa es la regla. ¿Sí? Y yo lo vengo diciendo desde el lunes. Eso fue lo que decidió el pueblo. ¿Sí? A mí me gustaría 50+1. Sí, Sí, me gustaría. eso fue lo que decidió el pueblo. Y ese es precisamente donde tiene que ir girado el debate, porque es que precisamente los diputados, cuando aprobaron Sí. una ley nefasta como esta, dándole la espalda al pueblo, incluso después se fueron a comer, ahí está la reacción de la situación. Claro, pero eso... Entonces es legítimo el claro, derecho. por supuesto. Así Es como... el legítimo. Pero Eso es perfecto. correcto. Es legítimo y aquí yo lo he defendido, el derecho a la protesta social. Claro. Pero usted lo traigo a colación y lo comparo con la situación de los terrenos Ujú. porque usted minimiza el argumento de quienes demandan lo que ocurrió en esa asamblea, que por mayoría se decidió que se pagara eso. Y usted dice, es que están siendo endulzados por alguien que le está diciendo una mentira. Entonces yo puedo decir, bueno, es que también quienes salen a protestar están endulzados por alguien que les está mintiendo con respecto al seguro social. O sea, lo que aquí hay que entender, partiendo del hecho que respeto su posición frente al proyecto de ley o ya ley de la República, es que en una democracia se gana y se pierde. Y las mayorías, como usted bien lo trajo a colación, ganan, respetando a las minorías. Pero son minorías. Y esas minorías, la pregunta es, ¿tienen que tragar el juego? Ahora la pregunta, no te voy a contestar una respuesta, no te voy a dar una respuesta con una pregunta porque eso es de tonto. Yo no Pero creo, sí te voy a está decir bien. algo. Con esta situación que se ha generado de estos diputados en contubernio con el gobierno, que han generado una crisis y que hoy están tratando de ver cómo lavan su cara, realmente Pero no por- es el sentir de la mayoría, porque es que cuando tú cercenas Sí. y tú desmejoras la calidad de pensiones Perfecto. con el argumento y la excusa que es que era lo más que se podía hacer, pero favoreces a la banca, Pero le hago una consulta. no se puede estar de acuerdo y hay una reacción natural de los- abogado, de los- ahí de los gremios. le hago un paréntesis en ese argumento que usted está trayendo a colación. Ujú. ¿Cuál? En ese, el de la banca. Usted dijo, es que la banca, perfecto. Parte de las exigencias de Suntrax y compañía era que los fondos del IBM no estuviesen en la banca privada. ¿Es así o no es así? Ujú. Perfecto. Que era lo que planteaba el proyecto que presentó el Ejecutivo. Correcto. ¿Usted me puede decir lo que dice la ley con respecto a los fondos? ¿El porcentaje que va a estar en la banca pública? Bueno, es que precisamente esas son las cosas que la ley no establece y que no ¿Cómo están que no? reglamentadas. El 90%. El 90%, pero ¿bajo qué reglamentación? Y ese es el problema. Pero, ¿Qué pasa si hay fraudes? ¿Qué pasa si hay riesgo? pero a ver. ¿Cuál pero- es el porcentaje de cobro, de manejo, de Pero- retorno? Pero escuche. ¿Eso está en la ley? Pero la pregunta es. Esa es la pregunta. ¿Eso pero, está en la ley? A ver, Porque yo me leí la ley. le voy a decir, yo también me la leí, Yo me la y, leí. y le voy a decir algo. ¿Y usted puede poner el porcentaje de regreso en una banca estatal? ¿Usted sabe cuántos son los intereses que puede dejar una banca estatal año a año? No lo sabe. No lo sabe. Entonces, porque es un tema económico. Entonces, ahí no, usted no puede decir, es que cada año me tiene que dar una rentabilidad del 4%. ¿Cómo sabe usted eso? No lo puede saber. Es que precisamente, amigo, por eso, Ujú. cuando se planteó esta situación, Sí. debió haberse debatido, explicado y sustentado Perfecto. en un diálogo que Pero- careció realmente y que hoy nos tienen una crisis nacional. Esa es la realidad. Pero vuelvo a decir. Esa es la realidad. El Suntrax pidió. Porque no lo tienes claro tú y tampoco lo No, tengo no, claro yo lo tengo claro. Y lo Tú tengo lo tienes claro en función del marco general, lo que dice la ley, pero no la parte especial, porque eso tiene que surtir pero, una reglamentación. vuelvo y ahí a- es donde está el pero match del asunto. vuelvo a decir.
El Suntrex y los gremios pidieron y exigieron que los fondos del IBM no estuviesen en manos privadas. Eso se cambió. Check. Más allá de que usted diga, es que la reglamentación, yo le puedo decir que económicamente hablando, es muy difícil valorar el tema de intereses de cuándo tiene que retornar, porque la economía va y viene. Número 2, el tema de la edad de jubilación. Ahí está el argumento, es que hay que trabajar más, es que las cuotas, la edad de jubilación, como estaba planteada en el primer proyecto, que es el que presenta el Ejecutivo, se cambia. Perfecto. El tema de la cuota patronal. Abogado, ¿usted sabe cuánto representa en porcentaje la pequeña, mediana empresa en Panamá? ¿Usted sabe? No, sí, dime los números si lo maneja para ver si compagina con los míos. 92% de la economía de este país está basada en las pymes. El 92%. Según ANPYMES, Banco Mundial y el BID. ¿Usted sabe lo que significa que al 92% de las pymes le aumente el 3% de la cuota patronal? Claro, es un golpe y eso se va a trasladar a la población. Es un golpe. Entonces, la pregunta es, ¿estamos satanizando al sector privado diciéndole que son los grandes empresarios los que se están robando la plata? ¿O estamos condenando a las pymes a que lamentablemente tengan que reducir su personal porque no les alcanza la plata? Es que precisamente, amigo periodista, el tema es que cuando esta situación se analiza, tú tenías que hacer un enfoque de lo que es la seguridad social. Porque hablar de la seguridad social y hablar de las cajas de seguro social es muy distinto. La seguridad social es un concepto muy amplio. Las cajas de seguro social forman parte de la estructura compleja de la seguridad social. Sí. Y aquí tú tenías que hacer los análisis en función de establecer un sistema que realmente, al menos esa es mi posición y mi planteamiento personal, que respondiera no solamente al mercado laboral, al mercado empresarial, sino que convergiera también esas decisiones de reforma integral en función de lo que el marco constitucional señala, luego de una discusión amplia y que abordara también el tema de estado de bienestar. Mientras ese debate no se haya dado, esta situación probablemente de la caja en un par de años nuevamente se esté en el mismo escenario. Sí, esa es la realidad. Porque es que tú no puedes poner en una situación de una decisión tan trascendental para una nación como esta, la carreta por delante de los bueyes. Como el sistema está, porque es que la seguridad social también tiene su dogmática y de dónde nace. Como nunca se ha habido adecuada al mercado, a la forma de empleo, y te voy a poner un ejemplo y voy a cerrar con eso, no se ha encontrado de manera íntegra y robustecida un mecanismo de seguridad social que realmente responda a la idiosincrasia de este país laboral y empresarial y todo lo que eso conlleva. Pero fíjate algo, tócate con respecto al tema de la edad de jubilación. ¿Cómo hace, te pregunto yo, cómo crees que tú que haces un obrero de la construcción cuando en la reforma del 95 y con la ley de 72 que rige la actividad de la construcción, los contratos son por fase u obra determinada y las fases muchas veces son cortas? Y después de 45 años, 40, 45 años en las construcciones no quieren contratar gente de esa edad. ¿Cómo hace un obrero de la construcción para cumplir con el rigor, no solamente del tiempo, sino de cuota? Porque es que el trabajador de la construcción no trabaja el año completo. Cuando hay construcción, probablemente logre trabajar el año completo, pero cuando no lo hay, si acaso trabaja entre 8 y 9 meses. Y aquí no es de ahora a raíz de esta crisis, sino que en los últimos años el sector construcción ha venido bajando y ha tenido de tener ese auge económico que tuvo del 2010 para adelante y del 2010 para atrás. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ¿cómo converge en esta ley la posibilidad de que ese trabajador realmente reúna esas cuotas y esos requisitos establecidos por el factor de pensionamiento para el día de mañana poder obtener, si es que la precarización del trabajo y de los empleos en este país es extremadamente evidente y cada día no se le encuentra una solución a esa situación? Es el mismo argumento que yo puedo utilizar. Es el mismo argumento que yo puedo utilizar, abogado, al decir que usted trae un argumento que es completamente válido en la discusión. Y aquí nadie está minimizando una opinión u otra. Pero es el mismo argumento que yo le puedo decir,
¿Usted sabe que para la década del 50 en América Latina cada mujer tenía 5 hijos y que hoy en día tienen 1.4? Y ni hablar de Panamá, que está en 1.3, y que la esperanza de vida ha aumentado incluso en Panamá, dicho por la ONU, organismo que rige la OIT, que para ustedes es muy importante, Claro. de 77 a 78 años. Entonces, también hay una realidad que tomar. Así como usted dice, hay un tema de precarización de los trabajos en Panamá, que es una realidad y nadie lo pone en discusión. También es una realidad la esperanza de vida, cómo ha aumentado y la reducción de nacimientos. Y eso afecta a la edad de jubilación. Eso no es así. Pero mira, fíjate que ese planteamiento yo lo comparto contigo. ¿Por qué? Porque es que en cualquier sistema de seguridad social, una población que va generando crecimiento y que tiene estabilidad, va a poder garantizar un sistema de seguridad social en función de lo que tradicionalmente se conoce con la solidaridad, de que haya ese relevo de quienes puedan aportar hoy para que los que vienen atrás, Claro, pero entonces es un... perdón, los que vienen atrás puedan aportar para los que van llegando puedan cobrar. Por supuesto. Pero, esa es la fórmula. Claro, esa es la fórmula. Porque eso es un concepto bismariano de los sistemas de seguridad social que son universales desde que nacen. Pero esa es una fórmula y es un debate, eso es un debate ideológico. Y eso hay que, no. Sí. Es un debate ideológico. Porque es que, espérate un momentito. No, porque usted le está diciendo, y ojo, y no está mal que sea un debate ideológico, en lo absoluto. O sea, está perfecto porque eso nutre a la política del país. Sí, claro. Entonces, el debate de ideas ideológico funciona. Ahora, usted le puede decir a un joven que nos está escuchando, bueno, paga la pensión del mayor. ¿Y por qué el joven va a pagar la pensión del mayor? Porque es que precisamente por el desconocimiento de lo que la seguridad social representa. Porque lo que le da sentido a la seguridad social realmente es la relación formalmente del trabajo. Sí, el trabajo formal, bajo la subordinación y la dependencia. Estoy de acuerdo. Entonces, las políticas de empleo que tienen que desarrollar los estados en este momento para que eso se incremente, tienen que estar dirigidas precisamente a esa colocación de esa juventud. Y en efecto, eso entra en función de una educación efectiva y práctica para colocar y generar las plazas de empleo. Estoy de acuerdo. Entonces, para que de allí los sistemas de seguridad social o el sistema de seguridad social esté robustecido. Cuando se rompe ese esquema y cuando se dan situaciones como las que están pasando, y eso no es analizado desde la óptica técnica, obviamente los sistemas de seguridad social no solamente se toman decisiones ilegales como las que se están tomando en ese aspecto, sino que eso va a contravenir precisamente la posibilidad de eficacia en el tiempo del sistema de seguridad social. Y es que la juventud tiene que involucrarse en el tema y tiene que comprenderlo, empoderarse de este tema, porque se trata de su futuro, de su retiro. Y por eso que las convenciones internacionales en materia de seguridad social, no voy a entrar a especializar, pero los principios de la seguridad social reposan sobre pisos que los estados tienen que garantizar, pero también sobre techo. Entonces, si esa discusión técnica no se realiza sobre la base de lo que constitucionalmente tenemos, sobre lo que técnicamente viene a representar la parte laboral, nosotros vamos a tener siempre esas disyuntivas y no tener un sistema de seguridad social adecuado realmente a las necesidades y que responda realmente a los intereses de la nación. Bueno, 8:20. Oiga, Don Genaro López Bultrón. pagaron siempre a la cooperativa la plata de los 3 millones. La pagaron siempre. Pero Icar, ¿qué pasa? No, es que oye, pregúntale, por favor, si le pagaron a la cooperativa los 3 millones. El que te estás preguntando tenía que haberse parado un poquito más temprano. Sí pagaron entonces, sí pagaron. Genaro, para finalizar, además agradeciéndole el tiempo que nos ha concedido en la mañana de hoy, yo quiero que usted sepa que este programa está a la disposición suya, de su familia y de Genaro, a quien he entrevistado demasiadas veces, ante cualquier circunstancia que vaya variando la situación de Genaro, o ante cualquier circunstancia que ustedes consideren que el público lo deba saber. Eso no tiene nada que ver que coincidamos o no con criterios, con ideas, ni que nada que se le parezca, sino que yo creo que en justicia, como ha ocurrido en otros casos, pues si usted en algún momento considera que tenga que regresar acá o tenga algo que decirnos, usted tiene nuestros teléfonos, puede contactarnos de inmediato y este programa está a la disposición de ustedes para dar a conocer
cualquier cambio en la situación que deba darse a conocer. Profesor, yo quiero cerrar primero agradeciéndole el espacio. Yo ayer hablé con mi padre en el penal, porque yo fui a visitarlo, estuve con él allá. Y le comenté en específico que iba a estar el día de hoy aquí. Me dijo, salúdame al profesor. Yo creo que indistintamente de la coyuntura que se está viviendo y las posiciones políticas que hay en este momento, esta situación no tiene que verse en función de derechas o izquierdas. Yo creo que aquí debe converger precisamente es el diálogo. Y no solamente el diálogo, sino que tiene que respetarse el poder de sentir en este país, pensar distinto y establecer esos canales para efecto de, más allá de tratar de desacreditar a quienes son los interlocutores, buscar soluciones y buscar un camino que nos permita, conjuntamente como panameños, encontrar una solución a esta crisis que se ha venido generando, y no solo eso, sino a la vulneración de derechos y garantías que en este momento hay, producto de las persecuciones que el Ejecutivo ha realizado en contra no solamente de los gremios, sino incluso de periodistas y de otras personalidades que en este momento, en efecto, han sentido esa vulneración por simplemente pensar distinto y objetar las decisiones que en este momento conlleva. Yo creo que hoy en día este país, que es un país que su principal valor es el recurso, su gente, no merece tener una situación de esta naturaleza simple y sencillamente por egos. Esa es la realidad. Así que le agradezco, profesor, de parte mía, de parte de mi familia, y bueno, a seguir en los avatares. El día 5 de junio la audiencia se va a realizar en el Plaza Fortuna, en el sistema penal acusatorio, y a decirle al pueblo panameño que así como le pasó y le está pasando a Genaro, le puede pasar a cualquier empresario, le puede pasar a cualquier periodista y a cualquier ciudadano que en efecto esto no comparta en efecto lo que se está dando con el gobierno del señor Mulino. Muchas gracias. Genaro, muchas gracias, muy amable. Gracias. Acá estamos a la orden. 8:24 minutos, señor Alfonso. Vamos a cumplir con el cambio comercial.